Las mejores novelas con Estudios EDI. No olvides suscribirte. Capítulo 1992. Destrucción masiva. Había una buena razón para eso, por supuesto. Una razón vergonzosa y fea, pero buena de todos modos. Poco después de que comenzara la segunda etapa de la guerra, las fuerzas de ambos dominios se aventuraron a ganar el control sobre vastos territorios de Godgrave. El ejército de la espada había tenido una gran ventaja en ese aspecto, ya que controlaba la llanura del clavículo oriental y una gran porción del alcance del esternón en ese momento, mientras que el ejército de la Canción estaba confinado en la llanura del clavículo occidental. Se lanzaron expediciones para conquistar las dos citadeles restantes en Godgrave. Rebel lideraba una expedición hacia la oscuridad del Océano de la Espina. Y un santo de la rama familiar de Valor lideraba una expedición competidora para asegurarse de que el Matanieblas muriera allí. Al mismo tiempo, Sir Gilead se aventuró hacia el sur con una pequeña fuerza de guerreros élite para reclamar la citadel en el fémur de la deidad muerta. Considerando que el templo sin nombre se interponía entre ellos y el ejército de la Canción, su expedición no encontró oposición. La reina de los gusanos parecía haber decidido elegir sus batallas y abandonó por completo el sur. Había pasado mucho tiempo de que las tres partidas de conquista partieron, pero ninguna de las citadeles había sido conquistada aún, lo cual era bastante importante. Eso se debía a que la conquista de las últimas dos citadeles se convertiría en el conteo final de la autoridad que los dos dominios poseían en Godgrave. Y una vez que su autoridad no tuviera más espacio para crecer, no quedaría nada que contuviera a los soberanos. Así, el rey de las espadas y la reina de los gusanos finalmente entrarían en el campo de batalla en persona, para enfrentarse el uno al otro, y ver cuál de ellos heredaría el trono del reino divino de la guerra. Cuál de ellos mataría al otro y se quedaría con la corona del adversario. Eso no significaba que no hubiera nada que los dos grandes ejércitos pudieran hacer mientras las partidas de conquista se adentraban en las profundidades terribles de Godgrave para reclamar las citadeles, sin embargo. De hecho, los soldados comunes tenían que desempeñar el papel más importante en esta guerra de reinos. La autoridad de un dominio no dependía solo de las citadeles, después de todo, como Sunni había descubierto. Había otros factores involucrados, como la fuerza y el espíritu de las personas que pertenecían al dominio. Y su territorio. Este último era especialmente importante, porque aunque los dos dominios eran aproximadamente iguales en términos de población, había vastos territorios no conquistados en Godgrave. El bando que lograra reclamar más de ellos podría inclinar fácilmente la balanza final del poder a su favor. Así que, los dos grandes ejércitos comenzaron la conquista. El proceso inicial de reclamar territorio para un dominio era bastante simple. Sunni había ayudado al ejército de la espada a hacer exactamente eso mientras marchaban hacia el lago Vanecedor. Las fuerzas de la humanidad tenían que empujar la jungla escarlata hacia atrás, quemarla, masacrar a las criaturas de pesadilla que la poblaban, los amos originales de esa tierra maldita, y construir fortalezas alrededor de las fisuras en el hueso antiguo, evitando así que la infestación abominable extendiera sus tentáculos desde los huecos una vez más. Sin embargo, lo que seguía después era más complicado y mucho más vil. Porque después de que las fuerzas de la humanidad arrebataran el control de las tierras de Godgrave del agarre de la corrupción, los humanos aún podían luchar entre sí por ese control. Y eso era lo que había estado sucediendo durante la segunda etapa de la guerra. Ambos ejércitos continuaban reclamando más territorio al expulsar la jungla escarlata hacia los huecos donde fuera posible, pero también chocaban entre sí, luchando por la tierra ya conquistada.
Los puestos de exterminio se habían convertido en la moneda que ambos dominios ansiaban, y así los humanos ahora derramaban sangre humana en Godgrave. El ejército de la canción eventualmente abrió camino hacia el alcance del esternón al lanzar una ofensiva de 2 puntas desde la llanura del clavículo y la primera costilla occidental. El frente de batalla se había vuelto retorcido y complicado, con algunas fortalezas cambiando de manos varias veces por semana. Todo eso lo estaban haciendo los soldados despertados y los oficiales ascendidos. Los campeones más poderosos de ambos grandes ejércitos, los santos, en su mayoría permanecían al margen. Eso se debía a que los santos eran demasiado poderosos y demasiado raros. Perder incluso a uno era una gran pérdida para los dominios, especialmente si el santo caído controlaba una citadel, ya que generalmente no quedaba nadie para reemplazarlo como su gobernante. Además, un solo trascendente podía aniquilar un número incontable de soldados. Si se desataban en el campo de batalla, las bajas entre los guerreros despertados serían demasiado monstruosas, lo cual nunca detendría a ninguno de los ejércitos de usar a sus santos como armas de destrucción masiva. Por supuesto. De hecho, lo harían con gusto, cuanto más combatientes enemigos perecieran, mejor. Sin embargo, estaban disuadidos de hacerlo. Por los santos enemigos. Los campeones trascendentes del ejército de la canción vigilaban atentamente a los campeones trascendentes del ejército de la espada, y viceversa. Ninguno de ellos podía entrar en el combate a menos que un santo enemigo lanzara un ataque contra los soldados comunes, por lo que todos permanecían pasivos, sin hacer nada. Santos valientes lideraban a sus guerreros a la batalla, solo para quedarse atrás y observar mientras los soldados luchaban contra el enemigo solos, mientras que los santos enemigos estaban al otro lado del campo de batalla, haciendo lo mismo. Por supuesto, había excepciones a la regla, especialmente porque el ejército de la canción poseía muchos más campeones trascendentes, y el ejército de la espada había tenido dificultades para mantenerlos a raya. Al mismo tiempo, sin embargo, el ejército de la espada poseía a la estrella cambiante y al señor de las sombras, quienes no podían ser detenidos por solo 1 o 2 santos. Estas excepciones eran raras. Así, los débiles luchaban y morían mientras los poderosos se quedaban atrás y observaban. Era un asunto deshonroso, aunque no muy diferente de cómo era en la mayoría de las otras guerras, quizás. También era bastante extraño en ocasiones. En un momento, por ejemplo, los santos de la canción decidieron lanzar un ataque clandestino en la porción del alcance del esternón que Suni había sido asignado a vigilar. Tuvo que dar un paso de sombra hacia el medio del campo de batalla, invocar la silla de sombras y sentarse. Luego observar a Cazador Silencioso y unos cuantos otros trascendentes moverse incómodos de un pie a otro y apretar los dientes, reacios a provocarlo e incapaces de hacer nada. Suni se mantuvo sentado hasta que terminó la batalla, sin mover un músculo. Sin embargo, tenía la sensación de que las cosas podrían cambiar hoy, porque aunque ya había habido innumerables batallas menores y escaramuzas en la guerra, la batalla de hoy era diferente. Era el primer choque a gran escala entre los dos grandes ejércitos, con la mayoría de sus soldados presentes en el campo de batalla y participando en la carnicería. La escala de esto era tanto terrible como desalentadora, ya que nunca había habido una batalla mayor en la historia de la humanidad. Después de todo, Suni estaba presenciando el mayor crimen en la historia cometerse justo frente a sus ojos. Bueno, tal vez no. Los humanos del mundo despierto, los hijos de la guerra, habían cometido muchas atrocidades durante los tiempos oscuros y muchas más antes de eso. Nada había cambiado realmente desde entonces, excepto que los soldados humanos ahora manejaban poderes mucho mayores.
En el caos indescriptible de su confrontación cataclísmica, podía ocurrir cualquier cosa. Dudaba que los santos se vieran obligados a permanecer inactivos hasta el amargo final. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 1993. Desgaste. Muy abajo, la batalla parecía estar en un equilibrio frágil. Las líneas de batalla estaban retorcidas y rotas, y en algunos lugares, todo indicio de orden se había perdido. Innumerables guerreros despertados estaban entrelazados en un combate caótico allí, habiendo olvidado toda disciplina y formaciones de batalla. La sangre se derramaba en el suelo, y un coro de voces desesperadas se ahogaba en el estruendo ensordecedor del acero. En otros lugares, oficiales firmes aún mantenían un atisbo de control. Las fuerzas del ejército de la espada estaban empujando a las fuerzas de la canción en el flanco izquierdo de la gran formación, mientras que su flanco derecho estaba siendo empujado hacia atrás. En el centro se libraba un furioso tira y afloja, con ninguno de los bandos logrando avanzar. A primera vista, los soldados del dominio de la espada estaban en una posición superior. Eso había sido cierto durante toda la guerra. Los guerreros del dominio de la canción no les faltaba valor, determinación ni destreza marcial. De hecho, Suni a menudo se había sorprendido por su tenaz resolución. Sus poderes y tácticas eran a menudo extraños, insidiosos y salvajes, trayendo consigo una sensación de peligro letal. Eran aterradoramente intrépidos ante la muerte y extremadamente despiadados cuando era necesario. Y, sin embargo, simplemente no eran rivales para los soldados del ejército de la espada. El ejército del dominio de la espada estaba mejor equipado, mejor entrenado y más capaz de mantener la disciplina en situaciones desesperadas. Incluso si cada guerrero individual que luchaba bajo la bandera del rey de las espadas no era más poderoso que los guerreros de la canción, juntos formaban una fuerza mucho más dura y letal. Esto se debía en parte a que el clan Valor y sus vasallos habían estado en el poder durante mucho más tiempo que el clan Canción, y por lo tanto poseían una tradición marcial mucho más rica. El núcleo del ejército de la espada se había forjado en las sucesivas campañas de subyugación que trajeron vastas regiones del reino de los sueños bajo control humano después de todo, y aunque Quizón había liderado una conquista histórica propia, su alcance y duración no eran comparables. También se debía a que los despertados del dominio de la espada siempre habían sido más belicosos, y su cultura marcial siempre se inclinaba más hacia la guerra organizada. La familia Valor había heredado el linaje del dios de la guerra, y por lo tanto, la región bajo su control se veía influida de maneras sutiles para ajustarse a ese legado. Pero sobre todo se debía al rey de las espadas. Su autoridad estaba en todas partes, envolviendo al ejército de la espada como un velo invisible. Los soldados no solo luchaban por su dominio, sino que eran partes de su dominio, y por lo tanto, sus conductos. Suni había notado el efecto sutil de la autoridad de Anvil durante esa primera batalla en el borde oriental de la llanura del clavículo. Quienes la portaban no se volvían mágicamente más fuertes o poderosos, pero la eficacia de sus acciones conjuntas sería mayor, su cooperación más fluida y su espíritu de combate más indomable. Era una autoridad para hacer que los ejércitos triunfen. Y eso era lo que hacía que los soldados de la canción estuvieran desesperadamente en desventaja en esta guerra. Incluso ahora, estaban sufriendo en el campo de batalla. Las oleadas de guerreros de la canción se estrellaban contra el baluarte de acero de las fuerzas del ejército de la espada, pagando un precio alto por cada asalto. A pesar del caos devastador de la batalla, el enemigo aún mantenía un alto grado de disciplina marcial. Las unidades del frente resistían los ataques todo lo que podían,
Luego se retiraban para dejar espacio a tropas frescas. Cuando llegaba el momento de avanzar, marchaban hacia adelante como un solo ser. Cuando las líneas defensivas se rompían y los guerreros del dominio de la espada eran empujados hacia atrás, recibían refuerzos rápidamente. Por cada soldado del ejército de la espada que caía, morían 2 enemigos. Suni suspiró. Al final, no importaba. La aparente ventaja del ejército de la espada era solo una ilusión. Cualquiera con un poco de perspicacia podía ver que las cosas en realidad iban bastante mal para su lado. Eso se debía a que la reina de los gusanos también estaba ejerciendo su influencia en el campo de batalla, y su poder era tan temible como el del rey de las espadas. ¿Qué importaba si menos guerreros del ejército de la espada estaban muriendo? Al final, todos los que eran asesinados, sin importar el bando, simplemente resucitaban, convirtiéndose en miembros de la Legión de los Muertos. Eso también había sido cierto durante toda la guerra. Sí, el ejército de la espada era más fuerte. Sí, había mantenido la ventaja desde el principio, ganando muchas más batallas de las que perdía y sufriendo mucho menos bajas que el enemigo. Pero aún así, era un camino hacia una derrota segura. A medida que las pérdidas de ambos bandos aumentaban, solo un bando se estaba volviendo realmente más débil. El bando por el que Suni estaba luchando. El ejército de la canción, Meanguele, perdía guerreros despertados, pero sus números nunca disminuían de verdad. Por el contrario, continuaban creciendo. Porque no importaba a quién habían sido leales los muertos una vez, la reina de los gusanos no discriminaba entre los caídos de su propio ejército o el del enemigo, abrazándolos a todos con igual gracia. Era una vista escalofriante ver a un compañero con quien habías estado luchando lado a lado un minuto antes, y cuya muerte estabas lamentando, levantarse del suelo y dirigirte una mirada vacía, decidido a extinguir tu propia vida a su vez. Era como si el ejército de la espada estuviera librando una guerra contra la muerte misma. Cuanto más duraba la guerra, más soldados perdía el dominio de la espada, y mayor se volvía el ejército del dominio de la canción. Y cuanto mayor era la brecha entre los dos, más bajas sufría el ejército de la espada como resultado, creando así un ciclo desgarrador. A pesar de su superioridad, estaban destinados a perder esta guerra de desgaste. La misma situación, aunque en una escala menor, se estaba produciendo actualmente en el campo de batalla que Suni estaba observando. Algo tenía que cambiar pronto, o sufrirían una amarga derrota, que podría volverse irreparable, inclinando demasiado la balanza de poder a favor del dominio de la canción. Jill miró al rey de las espadas, preguntándose qué estaría pensando el temible soberano. Capítulo 1994. Llamado a las armas. Las cosas estaban claras. El ejército de la espada parecía estar prevaleciendo contra el enemigo, por ahora, pero a medida que sus pérdidas aumentaban y la horda de marionetas muertas crecía. No había escapatoria a la derrota eventual. Si Suni podía verlo, entonces Anvil también podía verlo. Sin embargo, el rey de las espadas no estaba haciendo nada. Las únicas órdenes que daba eran comandos menores, como enviar unidades de reserva para reforzar las secciones tambaleantes del frente de batalla, o retirar batallones muy golpeados. Su destreza táctica era impecable, es cierto, pero eso apenas bastaba para remediar la situación. En ese momento, el soberano simplemente observaba el carnage en silencio, sus ojos de acero no revelando ninguna emoción. Era como si estuviera esperando algo, o quizás confiando demasiado en su autoridad dominante. Su presencia era, de hecho, más asfixiante que el calor sofocante. Suni frunció el ceño detrás de su máscara. No estará planeando obliterar a ambos ejércitos, ¿verdad? De los dos soberanos, solo Anvil tenía esa opción. Gracias a Santa Iris,
quien podía romper el velo de nubes sobre el campo de batalla. Pero eso no podía ser cierto. No porque Anvil no fuera capaz de implementar una estrategia monstruosa como esa, sino simplemente porque Marea Celeste nunca estaría de acuerdo en obedecer tal comando. Ella tenía su propia voluntad, después de todo, y había desobedecido a los soberanos antes. Más que eso, su propia hija estaba allí abajo, en alguna parte, luchando en la línea del frente con otros guerreros del clan Pluma Blanca. Incluso si Anvil amenazara con derribar a Ciris, ella simplemente lo invitaría a intentarlo. Así que, ¿qué entonces? Como si respondiera a estos pensamientos, el rey de repente se apartó del campo de batalla y miró hacia algo. Sunny se sintió confundido por un momento, sin saber qué estaba mirando, pero luego se dio cuenta de que la respuesta era obvia. Ignorando a la gente que se agolpaba a su alrededor, Anvil estaba mirando a Nefis, que se encontraba a cierta distancia. La estudió durante unos momentos y luego preguntó con calma. ¿Qué opinas de esto? El ceño de Sunny se profundizó. ¿Por qué ese bastardo estaba poniéndola a Nefis en el aprieto? Claro, técnicamente era su hija adoptiva. Pero todos sabían que era solo una farsa para justificar una alianza política. Incluso si no lo hubiera sido, Anvil no era conocido por tratar a sus hijos con calidez o atención. Nefis también parecía sorprendida por la pregunta. Por supuesto, para todos excepto para Sunny, su expresión se vería tan calmada y compuesta como siempre. Ella levantó la vista hacia el rey de las espadas. Guardó silencio por unos momentos y luego se encogió de hombros. Es espantoso. Algo inesperado sucedió en el siguiente momento. El rey de las espadas sonrió. Su sonrisa era leve y fría, pero sin duda estaba allí. Anvil volvió a mirar hacia el campo de batalla. Veo que eres más como tu madre que como tu padre. Su voz era tan carente de emoción como siempre, pero había un toque de algo personal en ella. Casi sonaba humano. Nefis frunció el ceño. ¿En qué sentido? Anvil no respondió por unos momentos. Finalmente habló con un tono distante. Tu madre cuidaba de todos, pero tu padre solo se cuidaba a sí mismo y de lo que era suyo. Se detuvo por un momento y luego agregó en voz baja. Quizá por eso ella se fue antes que el resto de nosotros. El rey de las espadas entonces miró a Nefis, su mirada pesada aplastándola con una fuerza casi física. Dado que esta carnicería te espanta, debes preocuparte por los soldados de abajo. Una esquina de su boca se levantó sutilmente una vez más. ¿O simplemente los consideras tuyos? Sunny sintió un escalofrío frío recorrerle la espina dorsal. ¿Era esa una pregunta inocente? ¿O estaba destinada a probar la lealtad de Nef al dominio de la espada? ¿O era esto Anvil mostrando que no confiaba en ella en absoluto? ¿O estaba esperando poder hacerlo? En cualquier caso, algo le dijo a Sunny que muchas cosas dependían de cómo respondiera Nefis. El resto de los santos parecían perturbados por la extraña conversación entre el comandante del ejército de la espada y su campeón más radiante, también. Nefis permaneció en silencio por un rato, mientras el viento jugaba con su cabello plateado. Luego, suspiró, estiró el cuello con una expresión cansada y se acercó a la barandilla de la amplia plataforma. Saltando por encima de ella con un movimiento fluido, aterrizó sobre la piel de acero del enorme hecho y dio unos pasos hacia el borde de su cabeza. Allí, se dio la vuelta y miró al soberano con calma. Wu levantó una ceja. ¿Qué estás haciendo? Nefis se encogió de hombros. Bajo a la batalla. Estoy cansada de estar aquí parada sin hacer nada. Bol la observó en silencio durante unos momentos. ¿Acaso no te prohibí a ti y a mis santos luchar contra el enemigo a menos que ellos ataquen primero? Nefis sostuvo su intensa mirada con expresión impasible. Lo hiciste. Pero no nos prohibiste entrar en el campo de batalla. Yunque sonrió por tercera vez en un solo día. En esta ocasión, su sonrisa era un poco aterradora. ¿Y si tu llegada provoca que el enemigo te ataque?
Nefis simplemente lo miró con impasibilidad. Después de unos momentos de silencio, dijo en un tono uniforme. Entonces los destruiré. La sonrisa escalofriante de Yunque se transformó en una mueca igualmente aterradora, pero no la detuvo. Al presenciar esto, algunos de los santos presentes en la plataforma de observación también se movieron. Rohan le dio una mirada breve a su esposa, luego se dirigió a la barandilla. Creo que yo también quiero estirar las piernas. La santa Elie, que había estado parada sola en el lado opuesto de la plataforma respecto a Suni, miró a Nefis y suspiró. En realidad, tengo miedo a las alturas. Pasar un rato en el suelo sería bastante agradable. Rivalen de Aegis Rose los miró confundido. Ah, sí. Yo también. Quiero decir, yo también quiero estirar las piernas, Su Majestad. No es que tenga miedo a las alturas. El resto de los santos también comenzaron a moverse. El rey de las espadas no les prestó atención, continuando estudiando el campo de batalla. Suni no estaba seguro, era porque todo iba de acuerdo a lo que el soberano quería o si simplemente no le importaba. Nefis no esperó a los santos de la espada. Invocando sus alas, saltó de la cabeza del gargantuesco hecho y se precipitó hacia el campo de batalla como una estrella fugaz. La Santa Jest, que había aparecido junto a Suni en algún momento, soltó una risita al ver la escena y negó con la cabeza. La juventud de hoy es tan impulsiva. Luego miró a Suni y sonrió. ¿Y tú, Sombra, te unirás a la diversión? Suni giró la cabeza y miró al anciano con frialdad. Cuando respondió, su voz arrogante transmitía un toque de desagrado. De ninguna manera. ¿Acaso no te lo he dicho antes? Se detuvo un momento y luego añadió con calma. Soy un pacifista. Con eso, Suni suspiró, se impulsó desde la barandilla y se transformó en una sombra. La sombra desapareció de la vista un momento después, dirigiéndose hacia el campo de batalla a una velocidad impresionante. Jest resopló y negó con la cabeza de nuevo. Este chico es un mentiroso terrible. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 1995. Realidad siniestra. Rain había estado experimentando este extraño sentimiento últimamente. Era como si estuviera caminando por la vida mientras dormía, atrapada en una larga y vívida pesadilla. Los primeros meses de la guerra habían sido una terrible y espantosa prueba, pero en ese entonces siempre se sentía completamente despierta. Ascender por el brazo titánico del dios muerto, cruzar hacia la clavícula, establecer un campamento en medio de la abominable jungla y marchar hacia sus profundidades para reclamar la ciudadela para el dominio de la canción. Esas eran las atrocidades que conocía y aceptaba. Sin embargo, lo que sucedió después no lo era. Rain había tenido un poco de suerte, quizás al ser parte de la Séptima Legión. Después de jugar un papel importante en la conquista de la ciudadela de la clavícula, les permitieron descansar y recuperarse por un buen tiempo. Incluso más tarde, el ejército de la canción mantuvo a la Séptima Legión en retaguardia todo lo posible, permitiendo que otras divisiones lideraran el asalto hacia el alcance del esternón. Tardó mucho tiempo antes de que Rain viera a personas matando a otras personas, y se viera obligada a derramar sangre humana ella misma. Había dreadado ese momento durante mucho tiempo, pero cuando sucedió, ocurrió rápidamente. Era matar o ser matada. La otra persona no dudaría en terminar con su vida si tuviera la oportunidad. ¿Por qué solo que lo harían si fueran como ella? Y ese era precisamente el punto, eran como ella. Los soldados del ejército de la espada eran humanos como ella, y el pensamiento de matar a otro humano, sin una buena razón, les resultaba tan repulsivo a la mayoría de ellos como a ella. Todos eran despertados y por lo tanto, no eran extraños a la violencia. De hecho, todos eran asesinos naturales, habiendo experimentado el impulso visceral de luchar y matar seres vivos muchas veces.
Sin embargo, había una diferencia abismal entre matar criaturas de pesadilla y matar humanos, humanos reales, no simples fantasmas, sin nombre invocados por el hechizo en las ilusorias pesadillas. Si algo, su experiencia solo hacía que el acto de matar fuera más difícil. Aquellos que enfrentaban rutinariamente a las criaturas de pesadilla sabían lo valiosas que eran las vidas humanas. Después de todo, porque sabían que la humanidad estaba rodeada por el enemigo, por lo abominable y ajeno, desde todos lados. Los soldados de los dos grandes ejércitos podrían haber sido enemigos, pero no eran lo ajeno, eran iguales. Aún así, la guerra. Era la guerra. La primera vez que Rain tuvo que apuntar a un humano, se sintió nauseada y asustada. Se congeló por un momento, incapaz de soltar la cuerda, y luego bajó un poco el arco, una acción que fue de alguna manera involuntaria y completamente consciente. Como resultado, su flecha golpeó al arquero enemigo en el muslo en lugar de perforarle el corazón. Nunca se volvió más fácil. Hubo unos cuantos momentos como ese más adelante, a veces. Rain estaba segura de que mientras sus flechas herían seriamente a muchos, no mataban a nadie. A veces no estaba tan segura, pero todo sucedía tan rápido, no había tiempo para pensar. Antes de que pudiera siquiera comprender las implicaciones de sus acciones, un nuevo enemigo se abalanzaba sobre su posición, y después de que una batalla terminaba, otra comenzaba demasiado pronto. Extrañamente, o quizás de manera predecible, la puntería de los arqueros enemigos era a menudo tan mala como la de ella. Los luchadores cuerpo a cuerpo como Tamar y Ray no tenían el mismo privilegio. Y aún así, ellos tampoco parecían arder con un deseo febril de ver morir al enemigo. En el caos sangriento de las batallas, a menudo intentaban incapacitar a sus oponentes en lugar de matarlos. Tanto como podían al menos. Pero, ¿cuán a menudo podían hacerlo? La gente seguía muriendo. Los escaramuzas en Godgrave eran rápidas y brutales. Un ejército atacaba y el otro defendía. Generalmente, se volvía claro rápidamente qué lado tenía la ventaja, el otro lado se retiraba, sin querer sufrir bajas pesadas por una causa vacía. A veces, los oficiales ascendidos intentaban implementar una estrategia más despiadada y retenían a los soldados vacilantes. Pero los oficiales mismos eran humanos también. Estaban igual de horrorizados por el derramamiento de sangre sencelés, igual de desanimados por la horrible realidad de la guerra. Cuanta más gente moría, más descontentos se volvían los soldados y los oficiales, y más elusiva parecía la razón inicial de la guerra. Al final, los soldados de ambos lados estaban sacudidos y perturbados. Los campamentos del ejército, que una vez habían sido llenos de vida, ahora estaban apagados y repletos de silencio. Rain a menudo veía a personas sentadas en el suelo, mirando a la distancia con ojos vacíos, algunas aún cubiertas de sangre de la batalla reciente. Como arquera, ella solía estar más limpia que ellos. Pero en otros aspectos era muy similar. Todo parecía demasiado feo e incorrecto como para ser real. Y así, no podía sacudirse la sensación de que la realidad era solo una pesadilla. Sería bastante apropiado, en realidad. Rain había engañado al mundo al despertar sin pasar por la primera pesadilla. Así que, había una especie de justicia perversa en el hecho de que su vida se hubiera convertido en una especie de pesadilla a su vez. Pero, por supuesto, sabía que lo que estaba sucediendo a su alrededor y hacia ella no era una pesadilla. La guerra era muy real y los horrores de la guerra también lo eran. No había escapatoria a ese hecho, y todo lo que podías hacer era culparse a sí misma por haber venido a este infierno olvidado por los dioses en lugar de enterrar la cabeza en la arena y huir cobardemente para esconderse en Raveneart. Rain encontraba algo de consuelo en la compañía de su cohorte. Tamar, Ray y Fleur. Los cuatro estaban pasando por esta terrible prueba juntos,
y buscaban formas de sobrevivirla con la mente sana juntos. Incluso en lo más profundo de su desánimo, no podía imaginarse abandonarlos. Pero sobre todo, lo que le ayudó a mantener la cordura fue la compañía y el apoyo de su hermano. Su hermano. Le había costado a Rain un tiempo aceptar el hecho de que su misterioso y a menudo siniestro maestro no era, en realidad, alguna deidad oscura o espíritu errante, sino su hermano mayor. Completamente humano, además, un humano completamente improbable, asombroso y absurdo. ¿Cómo podía existir siquiera? ¿Cómo podía ser uno de los santos más poderosos del mundo, su hermano y, además, el novio de Changing Star? Aún así, aunque era desconcertante, su presencia a su lado no era nada desagradable. Era una fuente de calidez y fuerza para ella, en cambio. Rain necesitaba desesperadamente ambas cosas, especialmente hoy. Porque hoy, los dos grandes ejércitos se habían reunido en una vasta llanura de huesos, y la séptima legión había sido lanzada a las fauces de una batalla catastrófica. Capítulo 1996. Carne de cañón. Había habido innumerables escaramuzas y varias batallas mayores entre los dos ejércitos antes, pero nunca nada de esa magnitud. Nunca había habido una batalla tan grande y terrible en toda la historia de la humanidad. Al menos no en la historia de su mundo. Pero de nuevo, este no era su mundo. La séptima legión se encontraba en la sección más peligrosa del campo de batalla, el mismísimo centro del centro, sirviendo como punta de lanza de todo el ejército de la canción. Los enemigos a los que se enfrentaban no eran jóvenes despertados que se habían convertido en portadores del hechizo en las secuelas de la cadena de pesadillas, sino el núcleo endurecido del ejército de la espada. Los veteranos experimentados de las fuerzas legendarias del clan real, los caballeros del valor. Eran como una muralla de acero que se negaba a ser sacudida o empujada, repeliendo un ataque feroz tras otro. Los caballeros ascendidos comandaban a escuderos despertados, manteniendo una disciplina impecable y una voluntad indomable propia de tropas de élite. Todos vestían armadura pesada de acero y blandían poderosos recuerdos como armas, con sus capas vermellón destacando vívidamente contra el fondo blanco de los huesos blanqueados por el sol. Poderosos sicos combatían al frente de la formación, algunos obtenidos como recompensas del hechizo, otros forjados por los encantadores de valor. Rain se concentraba en destruir estos sicos mientras intentaba ignorar la terrible cacofonía de la batalla y los gritos de los soldados moribundos que la inundaban como una canción desgarradora. Párrafo maldita sea, maldito, párrafo. Pero ¿cómo podía ignorarlo? El suelo tembloroso estaba resbaladizo por la sangre, con cuerpos rotos esparcidos aquí y allá, mirando al cielo cegador con ojos vacíos. La mayoría eran extraños, pero algunos de ellos, los había llegado a conocer durante los meses de lucha lado a lado en Godgrave. Ese hombre allí lo había visto sobrevivir al abrazo mortal de un árbol monstruoso en los huecos. Había sobrevivido a la abominable jungla solo para morir aquí, abatido por una hoja humana. La mujer allí era bastante infame en la séptima legión por su hábito de cantar a todo pulmón en los baños, a pesar de no tener absolutamente ningún talento musical. Rain nunca había hablado con ella, pero había escuchado el canto doloroso muchas veces. La mujer nunca volvería a cantar. Párrafo maldita sea, párrafo. Apretando los dientes, aterrada de su mente inmensamente enojada al mismo tiempo, Rain intentó apuntar a través de las lágrimas que velaban sus ojos y soltó la cuerda. Por supuesto, no había tantos cuerpos esparcidos por el suelo. No porque muy pocas personas hubieran muerto, sino simplemente porque los muertos no se quedaban quietos por mucho tiempo en este execrable campo de batalla. Justo cuando la flecha de Rain
perforaba el cuello de un eco rampante. La cantante muerta se movió y se levantó lentamente. Sus recuerdos habían desaparecido, y su túnica estaba pintada de rojo por la sangre, revelando una herida espantosa. Sin embargo, la joven mujer no parecía molesta por el dolor. Volvió su mirada vacía hacia la línea firme de caballeros fuertemente armados y se dirigió hacia ellos con pasos calmados. A su alrededor, otros peregrinos también marchaban hacia el enemigo. Y dentro de la formación enemiga, sus propios caídos se levantaban para atacarla desde dentro. Los caballeros del valor eran un grupo despiadado, aunque, tan pronto como uno de ellos perecía, el cuerpo era arrastrado hacia atrás por los soldados de las filas traseras y destruido o debilitado antes de que pudiera levantarse. El ejército de la espada también había aprendido a resistir la autoridad de la reina. Al presenciar la escena dreadful, Rain permaneció inmóvil por unos momentos con la respiración agitada. Sus músculos dolían por el esfuerzo de tensar el pesado arco y sufría por el calor insoportable. Incluso con el piese de resistencia enfriándola, era demasiado intenso y opresivo, con el sudor rodando por su piel y picando en sus ojos. Se sentía sucia. El ruido de la batalla era ensordecedor y la vista era horrorosa. Rain se perdió por un momento. Luego, su sombra se movió y una voz familiar susurró en su oído. Reacciona. Se sobresaltó e intentó recuperar la compostura. Invoca tu espada. Las cosas están a punto de... Antes de que su maestro, Sunni, terminara de hablar, un cuerno fuerte resonó a través de la extensión del campo de batalla donde la 7ª Legión estaba luchando. Rain no registró al principio qué significaba ese sonido inesperado, pero luego se estremeció. Párrafos son los caballeros, párrafo. Los caballeros del valor estaban siendo llamados a avanzar. Estaba parada en un vagón volcado, rodeada de compañeros soldados. La centuria de Tamar había participado en un asalto a la formación enemiga no hacía mucho tiempo, y luego se había retirado para descansar y lamer sus heridas mientras otros miembros de la legión continuaban el ataque frenético. Pero no estaban muy lejos del combate. Si el enemigo lanzaba toda su potencia en un empuje ofensivo. Párrafo. Rain desechó su arco y manifestó la marca de las sombras en una tachi negra. Tamar ya se había levantado del suelo apoyándose en su enorme sueander. Fleur había estado atendiendo a uno de los soldados, así que Ray la tomó y la empujó hacia un lugar seguro. La pared de acero de los temibles caballeros se lanzó hacia adelante de repente, haciendo temblar el suelo. Sufrieron unas cuantas bajas al derribar a los peregrinos, y luego chocaron con los soldados de la 7ª Legión unos momentos después. Al instante, la carnicería y el caos de la batalla se volvieron 10 veces más intensos, con todo orden restante evaporándose en un momento aterrador. Se levantó un estruendo ensordecedor, ahogando los gritos humanos. Antes de mucho tiempo, la línea del frente de la legión fue rota y empujada hacia atrás, y los enemigos estaban sobre Tamar y sus guerreros agotados. Rain saltó del vagón pensando que tenían suerte. Al menos, los enemigos a los que se enfrentaban no eran los indomables caballeros del valor esta vez. En cambio, parecían pertenecer a uno de los clanes vasallos. Sus capas eran blancas en lugar de bermellón, al menos, y muchos habían decorado su armadura con plumas. El mundo tembló mientras innumerables aspectos eran liberados y rugían a través del campo de batalla, y el cielo implacable continuaba azotando a los dos grandes ejércitos con resplandor y calor. Agarrando su espada, Rain apretó los dientes y siguió a Tamar para combatir a los soldados del ejército de la espada. Su sombra también seguía, por supuesto. Capítulo 1997 Costo humano. Los peregrinos fueron consumidos por la ola de guerreros de acero, solo logrando derribar la vanguardia de icos insensibles.
Había más de ellos en otras partes del campo de batalla, pero aquí, en el epicentro del catastrófico choque entre los dos grandes ejércitos. Los caballeros del valor eran demasiado astutos y crueles para permitir que los muertos se levantaran en masa. La indomable formación de las élites del ejército de la espada avanzó como una ola de hierro, chocando contra la séptima legión y rompiendo su línea ofensiva. Sin embargo, no mucho después, el impulso de las fuerzas de valor se estancó. Luego, se agotó por completo dejándolos en un pantano mortal. Su enemigo no era para tomarse a la ligera tampoco. Las 7 legiones reales consistían en los mejores guerreros del dominio de la canción, y entre ellas, la séptima legión era la más feroz. Solo perdía ante la primera legión, quizás, que había desaparecido en la oscuridad del océano de la espina, y no estaba presente en el campo de batalla hoy. Después de sufrir el golpe inicial, la formación rota de los guerreros de la canción no se quebró, y los guerreros mismos no se dejaron llevar por el miedo. No fueron derrotados, en cambio, se abalanzaron sobre los caballeros del valor, y sus fuerzas auxiliares como un enjambre mortal, ardiendo con una resolución perversa y una furia primitiva. Estos hombres y mujeres no estaban embelesados por la promesa de gloria, ni embriagados por los himnos estruendosos de la guerra. Sin embargo, tampoco estaban dispuestos a probar la amargura de la derrota. Una amplia franja del infernal campo de batalla se convirtió en un infierno aún más crudo, con miles de poderosos despertados y cientos de temibles maestros chocando en un combate cuerpo a cuerpo mortal. La cacofonía de truenos ensordecedores, la letanía de gritos humanos y los temblores violentos del suelo ensangrentado se fusionaron en un coro de destrucción, como si el mundo mismo estuviera en las garras de la muerte, o quizás del renacimiento. Tal vez era la antigua deidad muerta de Godgrave la que estaba renaciendo, con sus huesos antiguos empapados en sangre humana. En cualquier caso, los guerreros de ambos, el ejército de la espada y el ejército de la canción, parecían haber olvidado quiénes eran, consumidos por la necesidad macabra y desesperada de la batalla. Sus dudas anteriores fueron borradas por el shock y el asombro del angustioso campo de batalla, y sus mentes se vaciaron ante los terribles y dementes ruidos del desastroso caos. El mundo se había vuelto loco. Rain estaba tan asustada que ya no sentía miedo. Era como si la parte de ella responsable de conocer se hubiera sobrecalentado y consumido en llamas, dejando solo cenizas frías a su paso. Ahora, lo único que sentía era furia y resentimiento. No sabía exactamente de qué estaba furiosa ni a quién resentía. En ausencia de una respuesta, Rain solo podía enfocar su mente confusa en el enemigo que tenía delante. Tamar fue la primera en chocar con los guerreros del ejército de la espada. Saltando sobre su línea de batalla irregular con la ayuda de su habilidad de aspecto, y usando el segundo paso flotante para detener abruptamente su impulso, girar sobre una pierna y lanzarse contra sus espaldas. Tan pronto como su pie tocó el suelo, su enorme espada bastarda brilló en un arco horizontal maligno, rompiendo la armadura de alguien y arrojándolo a un lado. Claro que se estaba poniendo en un terrible peligro, completamente sola detrás de la línea enemiga. Pero, un momento después, sus soldados chocaron contra el frente de la formación enemiga. Atacados desde ambos lados, los caballeros de la pluma vacilaron momentáneamente. Eso fue toda la oportunidad que Rain y sus compañeros necesitaban, arremetiendo contra ellos con una determinación urgente. El acero chocó contra acero, y también probó la carne humana. La sangre se derramó sobre la prístina superficie blanca del antiguo hueso. Rain levantó su tachi y obligó a sus manos a dejar de temblar, en algún lugar no muy lejos. Los élites del clan Valor luchaban por resistir el feroz ataque de los guerreros de Song.
actuando con una precisión asombrosa y una postura inquebrantable, mantuvieron su formación y se negaron a ceder terreno, que ya estaba empapado en sangre. El enemigo no les permitiría retirarse de todos modos. Y allí detrás de ellos, los muertos ya se estaban moviendo, listos para levantarse. Si querían salvarse, tenían que abrirse paso a la salvación con sus propias manos, bañado en sangre, y así se mantuvieron firmes. Sin embargo, unos momentos después, una figura rápida vestida con prendas carmesí se coló entre los soldados de Song y chocó contra la formación de los caballeros acorazados. Era una mujer hermosa que no llevaba armadura, con su cabello ébano ondeando detrás de ella en el viento. Su piel era pálida como la nieve y sus ojos eran igual de fríos. Sus labios escarlata estaban apretados con fuerza. Era una de las hermanas de la sangre que seguían a la princesa Seishan, una maestra del dominio de Song. Blandiendo un daga afilada con hoja ondulada, chocó contra los guerreros del ejército de la espada y los empujó hacia atrás. Su mano delgada se movía con una velocidad inhumana, cortando la garganta de un soldado, cegando a otro, perforando el pecho de un tercero. Los caballeros retrocedieron en una neblina de sangre, abriendo una brecha en su formación. La hermana de la sangre se lanzó hacia adelante, lista para ampliar la brecha, solo para que su cris fuera detenida por el filo de una espada. Sid, una de las guardianas del fuego que había sido enviada a la batalla con los caballeros de valor, empujó a la maestra enemiga hacia atrás y la miró con un ceño fruncido. Su cabello sucio y rubio estaba mojado por el sudor y su escudo memoria había desaparecido, destruido por un ferócico. Lo cual era una verdadera lástima, considerando que había sido modificado maravillosamente por el encantador invitado de su isla no hace mucho tiempo. A medida que la brecha en la formación se ampliaba y los soldados de los dos ejércitos caían en un combate cuerpo a cuerpo frenético, ella suspiró y habló con un toque de arrepentimiento. Eli, Su voz era sombría. deberías haberte alejado de esta guerra, chica tonta. La hermana de la sangre, la antigua dama de compañía, esbozó una sonrisa desafiante. Es bueno verte de nuevo, Sid. Con eso, levantó su hermosa daga y se preparó para atacar. Un momento después, las dos antiguas miembros del ejército de los soñadores chocaron, bajo el implacable cielo gris, con el objetivo de acabar con la vida de la otra.